Proverbios 4:26, ¿cómo dice? Léalo por favor fuerte. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Verso 27. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. Y avancemos un poco al Nuevo Testamento, a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4 y verso 13. En la carta a los Efesios, capítulo 4, el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria al Señor. Siéntense los que están de pie, estén cómodos. Y quiero que reflexionemos en el lema que tenemos en este mes de abril, la directiva de los jóvenes, pero también en un título adicional. El lema para este mes es en comunión. Alcanza a leerlo. En comunión es el lema para este mes. Hace 8 días la hermana Luis dio apertura a este lema. Nos habló acerca de 4 o 5 puntos en la comunión, y hablaba acerca de la comunión con Dios, comunión entre esposos, comunión entre padres e hijos, comunión entre amigos y comunión entre hermanos también. ¿Lo recuerda? Amén. Para hoy el énfasis será un poco más a la comunión con Cristo, sin perder de vista que todas son necesarias, importantes, fundamentales. Si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, si alguno dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano, ¿qué es? Entonces son necesarias desde un nivel integral estar en comunión con Dios y entre nosotros también. Pero el énfasis para esta noche será un poco más en comunión con Dios, en comunión con el Señor. Y el título que le he colocado es un nivel más alto. Un nivel más alto. ¿Quiénes en casa tienen un esquema para administrar las finanzas? ¿Tienen un cuaderno o un Excel en su computador, en su teléfono, donde tienen escrito todos sus gastos, entradas y salidas? ¿Alguien lo hace? ¿No lo hacemos? Algunos, porque en algún momento de pronto de su existencia y teniendo ya las riendas de su economía, se han dado cuenta que muchas veces el dinero no alcanza para muchas cosas, y entonces debemos elaborar un presupuesto. Y en el presupuesto básicamente escribimos qué ingresos tenemos, quincenales o mensuales, y algunos lo hacen anual. Y a la vez escribimos también todos los gastos que tenemos. Lo normal sería que los gastos no superen las entradas, ¿cierto? Pero dada la economía que a veces tenemos o el mal uso que a veces damos al dinero, pues las salidas o los gastos sí exceden a las entradas. Y entonces ahí viene el uso de la tarjeta de crédito, los préstamos gota a gota y todo lo que aquí comúnmente conocemos. Pero creo que si alguien quiere crecer en las finanzas, tiene que hacer un presupuesto. No es opcional. Si alguien quiere por ahí en algún momento determinado hacer un viaje a San Andrés con su familia, pero sus ingresos no dan, tendrá que buscar la manera de cómo ajustar sus ingresos y cómo generar un ingreso adicional que probablemente pague ese viaje a San Andrés. Porque no creo que usted, antojado de ir a San Andrés a fin de mes, saque lo del arrendo y la comida para ir al viaje a San Andrés. Cuando regrese miremos cómo lo pagamos, ¿cierto? ¿Usted lo ha hecho? De pronto eso no, pero otras cosas sí. En cuanto al tema del dinero, un nivel más alto en la economía entonces es entender el esfuerzo
con que el dinero se gana mensualmente o quincenalmente, lo fácil que se gasta, lo fácil que es entregarlo, un mes para ganarlo, un día para entregarlo. Y cuando alguien percibe entonces esa situación y que tiene que estar muchos años de su vida en el mismo círculo, hace algo por su economía. ¿Me estoy haciendo entender? Hace algo por su economía. Hablemos entonces de la salud. En algún momento determinado todos empezamos a tener problemas de salud, ¿cierto? Y algunos desde más jóvenes que otros. Y creo que esta generación, aún desde más joven, empezamos a sentir dificultades en nuestra salud. Y entonces ya hay que ir al médico porque muchos alimentos ya nos caen pesados. Y entonces el médico ya tiene que enviarnos una dieta y quitar alimentos y colocar otros. ¿A usted ya le ha pasado? No, solamente a mí. ¿A todos les ha pasado? Y usted tiene dos opciones: o se ajusta a los cambios para que su salud pueda tener un mejor nivel, o como le llama la medicina, una mejor calidad de vida, o sigue comiendo como quiera, ateniéndose a las consecuencias, a que su salud no mejore, o mejor, a que su salud empeore, y a que luego el problema sea tan grave que ya no sean unos simples alimentos los que le quiten, sino que a veces sean hasta los indispensables, los necesarios. Y muchos con complicaciones severas de salud ya no pueden comer ni con cuchara, sino cosas licuadas o líquidas, o solo jugos, o cuantos en el hospital solamente se alimentan por sondas. Porque probablemente, y no en todos los casos, probablemente en el proceso de su vida no le prestó atención a lo que se comía. ¿Me estoy haciendo entender? Un nivel más alto entonces en la alimentación es entender que no toda comida alimenta. Es entender que hay alimentos buenos, que hay grasas buenas y también grasas malas, que hay grasas necesarias para el funcionamiento de células y del organismo completo, pero hay grasas que se acumulan y taponan venas y arterias. Eso usted lo sabe, ¿cierto? Un nivel más alto en la alimentación entonces es bajarle a azúcares y a grasas, darle a verduras y frutas. Se hacen los cambios porque sabemos lo que produce a largo plazo. Ahora traslademos esos dos ejemplos a lo espiritual. Yo no creo, particularmente no creo, que nosotros tengamos que vivir una vida cristiana sin crecimiento, es decir, estancados. Yo no creo que deban de pasar los años en nuestra vida cristiana o espiritual y como en las finanzas cada día más endeudados, o como en la alimentación cada día más enfermos. Yo no creo que eso sea el propósito de Dios ni su plan para con nosotros. Yo no creo que el propósito del Señor sea que tengamos vidas espirituales arruinadas, sin crecimiento. Entre otras razones, porque los mensajes que el Señor le envió a las iglesias de Apocalipsis básicamente era para corregir esas cosas deficientes que había y para que estuvieran a un nivel más alto. Algunos, usted recordará, el Señor les dice: ustedes han perdido el primer amor. Y por haber perdido el primer amor están perdiendo comunión. Y entonces el Señor les da la medicina, la receta, el secreto. Les dice: arrepiéntanse entonces y vuelvan a las primeras obras, a lo que ustedes hacían primero, a lo que ustedes saben que deben hacer. Regresen. Y esto me generó una pregunta, y es: ¿hasta qué punto yo debo esperar que el Señor me regrese? ¿O con yo escuchar la voz de Dios que me diga regrese, yo debo regresar? Y vamos a irlo desarrollando en el camino entonces.
Yo creo que el propósito de Dios y su voluntad es nuestro crecimiento. Ahí lo leímos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos. Es su plan y es su propósito. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo creo también que no podemos negar ni ocultar que en algún momento determinado suceden los estancamientos en muchas vidas. En algún momento del proceso, del camino, la alimentación ya no aprovecha. En algún momento determinado la economía, volviendo a los ejemplos prácticos, la economía ya no alcanza. Y hay que hacer ajustes. Y es a lo que quiero que lleguemos en esta hora. Para llegar a un nivel más alto, se hace necesario que hagamos ajustes en nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Ahora viene una pregunta. Yo creo que es muy fácil, volviendo a los ejemplos, saber cuándo el dinero no está alcanzando, cuándo hay que hacer ajustes. Y en la alimentación también es muy fácil saber cuando algo está empezando a caer mal. Es muy fácil, su cuerpo se lo dice. Las frecuentes idas al baño se lo dicen. Los cólicos se lo dicen. A veces el bajar de peso se lo dice, o el subir de peso también se lo dice. Lo que usted tiene que estar es alerta a esos cambios y darse cuenta que cuando suceden hay que hacer cambios. Pero me preguntaba, ¿cómo enterarnos? ¿Cómo darnos cuenta cuando eso sucede en lo espiritual? ¿Cómo darme cuenta si estoy creciendo en lo espiritual o no? ¿Cómo saber si estoy en el plan y propósito de Dios? ¿Cómo darme cuenta si realmente estoy creciendo? Estoy en ese proceso de crecimiento, de fe, de conocimiento del Hijo de Dios y crecimiento para llegar a la estatura de un varón perfecto. ¿Cómo saberlo? Si en los ejemplos prácticos el cuerpo o el bolsillo o los gastos o el apretón en muchas cosas nos lo dice, en lo espiritual debería haber algo también que nos haga entender que las cosas no están bien en alguna de nuestras vidas y que se hacen necesarios los ajustes si queremos llegar a algún lado. Es si queremos llegar a algún lado. Y siempre que hablo de esto me gusta colocar a mi esposa de ejemplo, porque sé que para muchas personas es impresionante ver el cambio físico que hubo en ella recientemente. Pero más me impresiona a mí cuando a ella le preguntan qué hay que hacer y ella da la receta. La mayoría dice, no, mejor no. Y no lo hacen. Y entonces en algún momento yo le dije, ¿será que nosotros somos así en lo espiritual también? Porque cuántas veces no nos han pedido un consejo y nos han dicho, hermano o pastor, seguramente le han preguntado, yo quiero orar más, yo quiero buscar de Dios, yo quiero servir, dígame qué debo de hacer. Y cuando le damos la receta, o por lo menos lo que a nosotros en algún momento nos dijeron y nos sirvió, uno no ve que la persona lo haga. Uno no ve que la persona ponga en práctica ese secreto que no es ni tan secreto realmente. Esos trucos, esos tips para lo que la persona quiere hacer. Y es que claro, hay precio que pagar, hay sacrificio que hacer, hay cosas que dejar que este cuerpo no quiere dejar. Hay gastos en la economía que uno no quiere dejar de pagarse. Algunos pagan su mensualidad de Netflix, pagan su mensualidad de datos, de minutos, de internet. Eso para los economistas dicen, eso no son cosas necesarias ni básicas para la existencia del ser humano, pero están dentro del presupuesto de muchas personas y eso ocasiona que su presupuesto no alcance para lo que realmente es necesario. Eso lo dicen los economistas no cristianos. Creo que en lo espiritual es momento de detectar, de examinar qué cosas hacemos que no nos están generando crecimiento espiritual. Creo que hablo con un pueblo entendido, que tiene la mente de Cristo, lavados por la misma sangre del Cordero,
que pueden sentarse a pensar en algún momento y decir: sé que esto no me está ayudando a crecer, voy a hacerlo a un lado en el nombre de Jesús y hacer lo que me va a ayudar a crecer, lo que realmente me ayuda a avanzar. Hace muchos años, en un consejo a los jóvenes, había un versículo de la Biblia que no entendía. Lo leímos hace un momento en Proverbios. Entendía lo que decía, pero en la práctica no sabía cómo se decía. Porque el versículo dice: aparta tu pie del mal. Pero cuando leía lo que Pablo decía por allá más adelante, de que cuando quiero hacer lo bueno termino haciendo el mal, y que el mal estaba ligado a él, ya no entendía. ¿Cómo así que aparte su pie del mal si ni Pablo como que ni lo apartaba? Y empecé a pensar y a orar. Y en ese consejo a la juventud surgió una respuesta a cómo es que alguien se aleja del mal. Y no es tan difícil como parece. Y se lo digo con este ejemplo. El patio en este momento está un poco oscuro, ¿cierto? Tiene derecho para que mire el parqueadero por 3 segundos. Ya, miren acá. Está un poco oscuro, pero acá adentro tenemos luz, iluminación. Acá nos vemos todas las caras, probablemente afuera no. Y si alguien está en el patio en oscuridad, la única manera de salir de la oscuridad es entrando a donde está la luz. La oscuridad no puede entrar aquí, mientras que la luz sí podría entrar allá. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces el principio es que para alejarme del mal o alejar mi pie del mal, pues simplemente doy un pie hacia el bien. Y ahora se hace más claro porque en la Biblia yo encuentro qué es el bien, o cuáles son las cosas prácticas que cada uno debemos hacer y practicar a diario, que son bien, que son buenas y que nos acercan a Dios. Una de ellas es la comunión entre hermanos. Y la comunión entre hermanos nos acercan al bien. Y la pelea entre hermanos nos acercan al mal. Y entonces la manera de salir de ese mal, de esa pelea entre hermanos, a veces no es peleando con los hermanos, a veces no es ni hablando con los hermanos. Yo me acerco al bien, me acerco a la luz, me acerco a Cristo, y muchas veces los conflictos se van solucionando. Dios va interviniendo, porque si me acerco a Él, Él se encarga de mis situaciones. Él se encarga de lo que yo no puedo hacer. Entonces volvamos a lo práctico. ¿Cómo medimos? Primero, ¿cómo medimos si hay estancamiento o no? ¿Y cómo empezamos a hacer las cosas que nos van a llevar a un nivel? ¿A un nivel qué? A un nivel más alto. Yo decía ahorita, yo no creo que sea el propósito de Dios, pero olvidé preguntarle: ¿es su propósito de pronto estar estancado en la vida espiritual? ¿Hace parte de su agenda? ¿De su propósito? No, porque probablemente sea así. Probablemente para alguno no sea necesario. Pero si alguien quiere crecer, y si alguien quiere avanzar, y si alguien quiere llegar a la estatura, a la medida, al crecimiento, como dice el proverbio, a ir en aumento hasta que el día es perfecto, tendrá que hacer cosas. Tendrá que hacer cosas. Los discípulos del Señor, usted lo sabe muy bien porque se menciona muy frecuentemente, no fueron para nada perfectos. No tenían las cualidades por las cuales se les llamara apóstoles, discípulos, enviados. No tenían las cualidades antes de ese llamamiento, de ese primer llamado que el Señor les hiciera. Pero una vez el Señor les llamó, ellos entendieron que debían dejar cosas. Y algunos dejaron sus redes, otros dejaron su banco con monedas y todo. Y cada uno fue dejando lo que para el nuevo proceso no le iba a servir. No era que iban a empezar el proceso con Cristo, pero iban a llevarse las monedas de los impuestos que se habían robado y todo eso.
Y por allá más adelante alguien llamado Zaqueo, que también fue llamado por el Señor, todo lo que tenía que no le servía para el proceso, empezó a entregarlo. Y hasta cuadruplicado lo entregaba, porque eso no le iba a servir para el proceso. Todos los llamados por el Señor a este precioso evangelio, entendemos también que antes de ser llamados, practicábamos, creíamos, vivíamos cosas que no agradaban a Dios. Pero que en el proceso de conocer al Señor hubo transformación, hubo conversión. Y seguro usted podría mencionar algunas, muchas cosas quedaron allá, antes del bautismo incluso, ¿o no? Muchas cosas que practicaba seguramente quedaron allá. Pero hablemos del bautismo para acá. Se supone, entramos a la escuela, al crecimiento, al proceso. El pastor cuando bautiza dice, aquí nació un niño, hay que ayudarlo, hay que enseñarle, hay que ayudarlo a caminar. Eso es lo que empieza después del bautismo, nuestro crecimiento en la vida cristiana. Pero es verdad, no todos crecen a la misma velocidad, al mismo ritmo. Allá en el Águila había un niño, ya es un adolescente, pero la estatura de él es mucho más pequeño que mis hijos. Y entonces en algún momento dado su mamá se dio cuenta que su crecimiento no era normal. Mejor, que no estaba creciendo normal. Porque otros niños de su edad ya estaban mucho más grandes. Y claro, cuando los llevan al médico se dan cuenta que tiene una enfermedad en su cuerpo, en sus músculos, sus huesos, lo cual no le va a permitir crecer. Podrá desarrollar muchas cosas en su cuerpo, seguramente. Los años seguirán pasando en él, seguramente, y llegará anciano, seguramente, pero con la misma estatura, que no es normal, sino que es producto de una enfermedad. En el proceso cristiano, entonces, lo normal sería crecer, lo normal sería avanzar, lo normal sería cada día más conocimiento de Dios, más revelación de Dios, más unción, más pasión por Dios. Sería lo normal. Pero si eso no está sucediendo con tu vida, debes pensar que hay algo en el proceso de crecimiento que no está funcionando. Debes pensar que seguramente no te estás alimentando muy bien. O debes de pensar que seguramente no estás teniendo comunión. O debes pensar que seguramente no has tomado muy en serio lo que Cristo un día se tomó muy en serio: dar su vida por nosotros. Debes pensar si realmente entre tu agenda, tu presupuesto, tu propósito está el Señor, su reino y su justicia. Y todo lo demás Él lo añade. Pero si para nosotros primero es todo lo demás, no tendremos crecimiento, no tendremos avance, no tendremos propósito. Tenemos que empezar a hacer entonces las cosas, empezar a ejecutar las cosas que nos ayudan a avanzar, que nos ayudan a crecer. Lo primero sería entonces reconocer si estoy creciendo o no. Piense por un momento si desde el 1 de enero a hoy, 9 de abril, casi 4 meses completos, usted ha tenido crecimiento en la vida espiritual, o al contrario. Si lo ha tenido, si se siente mejor que el 1 de enero, si se siente más espiritual, ha tenido un conocimiento nuevo de Dios, si ha compartido el evangelio del Señor, incluso ha ganado almas para Cristo, su crecimiento es saludable, su diagnóstico es bueno. Siga así, que va bien. Y si por el contrario no está creciendo, no está avanzando, usted es un buen candidato para que hoy haga ajustes a su vida. Un buen candidato para que hoy le permita al Espíritu de Dios, a través de su palabra, penetrar lo profundo del corazón y no solo la mente, para que entienda que se hace necesario hacer cambios de raíz sustanciales y profundos que me lleven a otro estado espiritual. Probablemente la vida de oración que algunos tenemos no nos va a llevar a ningún lado. Probablemente la forma en que buscamos de Dios en ayuno y vigilia no nos llevan a ningún lado.
Probablemente la manera como abordamos la Biblia, como la leemos, probablemente no nos lleve a ningún lado. ¿Y qué quiero decir con esto? Si la leemos solamente para informarnos, si la leemos solamente en los cultos cuando alguien pide que leamos la Biblia, eso no nos da crecimiento. El crecimiento se genera cuando usted se conecta con la palabra. El crecimiento se genera cuando usted no solo lee, sino que interioriza y pone en práctica la palabra. El crecimiento se genera no solamente cuando usted hace oraciones cortas o solamente cuando hace vigilias cada año, sino cuando su vida, cuando usted anhela tener vida íntima con el Señor, se genera crecimiento. ¿Me estoy haciendo entender? Yo pensaba en algún momento, ¿por qué se genera tanto desánimo en muchas personas? Porque a veces lo que más frecuente se convierte en algunas personas a la hora de pedir un consejo es: estoy desanimado, tengo desánimo. Y algún día me tomé tan en serio la pregunta que empecé a masticarla. Y entonces dije, bueno, hay diferentes tipos de desánimo. Unos se desaniman cuando están en una directiva por su equipo de trabajo, porque el líder, porque el secretario, porque llegó, porque no llegó, porque nadie contesta al grupo de WhatsApp, o cosas así. Alguien del grupo dice: estoy desanimado de esa directiva, no quiero trabajar más con ellos. Pero pues no está desanimado del Señor, ¿cierto? Eso no lleva a alguien a que se olvide de Dios, a que diga: ya estoy aburrido con esa iglesia, me voy al mundo. No sería lo natural. Pero pensaba en aquellos que sí se apartan, se van al mundo, se descarrían. Y entonces ya usted los ve deleitándose en lo que en algún momento pues aborrecían, el pecado. Y los ve como que tan naturalmente afuera que uno dice: ¿será que no disfrutaron nada adentro? Y cuando se les aborda, se les visita, se les habla, siempre hablan: es que yo me desanimé. Y mi pregunta es: ¿pero de qué se desanimó? ¿Se desanimó de Dios? ¿En algún momento Dios le falló? ¿Dios le defraudó? ¿Cuál fue el tal desánimo? Y pienso que lo que había sencillamente era un proceso de no crecimiento en ese cristiano. Porque la enfermedad física, si no es tratada con cambios, usted podrá permanecer así mucho tiempo, pero llega el momento donde el infarto, ¿cierto? La trombosis, la esclerosis y todo lo que las grasas producen. Y en el ejemplo de la economía, hasta que ya su economía no da más y tiene que hacer cambios drásticos, hasta de moverse de lugar, cambiar de trabajo, irse a una casa más económica porque su economía ya no da. Así que aquel que se aparta de Dios, y ojo con esto, porque cualquiera aquí que esté en proceso de no crecimiento también es un buen candidato a apartarse de Dios en cualquier momento. También es un buen candidato a que mañana diga: me desanimé y me voy al mundo, pero es que ya venía un largo proceso de no crecer, de no avanzar, de no luchar, de no crecer, de no caminar hacia un propósito claro. ¿Me estoy haciendo entender? Así que entonces no sé hoy quien quiera reflexionar conmigo y quien quiera decirle: Señor, yo quiero crecer. No quiero estar estancado, no quiero estar más en el mismo lugar de siempre, porque de seguro que podremos avanzar, podremos crecer, que podremos ponernos en las manos de Dios y estar en un nivel más alto. Estoy seguro que lo podemos lograr, pero tenemos que hacer cambios drásticos. No son sencillamente un cambio de un ejemplo. Si me acuesto a las 11, me acostaré a las 10:55. No hablo de ese tipo de cambios, aunque algunos tienen que cambiar su hora de dormir también. ¿Quiere que le cuente algo? Hace mucho tiempo, algunas personas, algunos hermanos decían: el Señor me despertó a las 3 de la mañana a orar.
cuando contaban su testimonio, ahí me daba como rabia. Porque yo decía, ¿y por qué a mí no me despiertas ahora a orar? Yo también quiero levantarme a esa hora, pero no soy capaz de despertarme y coloco despertador y como que entre dormidos lo apago y no despierto y no me levanto. Entonces yo pensé y dije, bueno, si Dios lo despierta a él, a mí también puede despertar. Y comencé a orar, a pedirle a Dios que me despertara a las 3 de la mañana. Y pasaron los días, los meses y casi los años, y nunca me despertó el Señor. Y entonces comencé a pensar, porque de esto se trata, de hacer cambios drásticos. Claro, si yo me acostaba a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, normalmente me acostaba a esa hora. Y cuando empecé a pensar en eso, sentía como que Dios me decía, pues ¿para qué lo voy a despertar a esa hora? Si se acabó de dormir y se arrodilla y se va a quedar dormido, no va a orar, va a ser peor el problema. Y de pronto usted va a ostentar de que se despierta a las 3 de la mañana a orar, pero va a ser una mentira. Usted se levanta a arrodillarse a dormir, es otra cosa. ¿Y qué cambio tuve que hacer yo entonces? No fue bajarle a 5 minutos más de sueño. Fue pasar de acostarme a la 1 de la mañana a acostarme a las 12, 11:30, luego 11, hasta que un día me acosté a las 9. Y no lo podía creer, pero tampoco me podía dormir tan rápido. Pero ahora sí me sentí grande, me sentí fuerte, me acosté a las 9. Y luego de que eso pasó, yo no sé si fue el Señor, no voy a poner esto tan místico aquí, pero a las 3 de la mañana empecé a despertar. Y ahora sí pude empezar a orar sin quedarme dormido a las 3 de la mañana. A esos cambios es que yo me refiero. Los cambios que realmente me lleven a algún lugar. Amén. ¿A dónde nos lleva a nosotros jóvenes estar a la 1 de la mañana conectados en WhatsApp? ¿A dónde nos lleva? Por favor, piénselo, interiorícelo. ¿A dónde nos lleva estar horas y horas y horas en Facebook? ¿A dónde nos lleva? ¿A dónde nos llevan las conversaciones allí en diversos grupos? A veces como las personas prohibidas. ¿A dónde nos llevan? Respóndame por favor alguien, ¿a dónde nos lleva eso? Pero si hacemos un cambio, si alguien hace un cambio, ¿a dónde nos llevará a acostarnos temprano? ¿A dónde nos llevará a hacer ayuno de teléfono? ¿A dónde nos lleva? A algunos, escuche esto, a algunos los va a llevar a darse cuenta que en la casa tiene esposa, esposo y que tiene hijos. Mirar la pantalla a veces no me deja verlos a ellos. Te llevará a que te rinda más en el trabajo porque no estarás cabeceando por sueño, porque me acosté súper tarde. Si te rinde más en el trabajo, pues agradas a Dios porque estás cumpliendo. Amén. De esos cambios tan prácticos, tan sencillos, es que hablamos. Porque si no se hacen en este momento, si no se hacen ahora, luego será más difícil hacerlos y habrá consecuencias que afrontar por no hacer los cambios necesarios. Pero si queremos jóvenes, si queremos llegar a un nivel más alto, empiece por lo básico, empiece por lo elemental, empiece por sus responsabilidades en casa. Empiece por ajustar su economía. Volvamos al ejemplo, pero ahora sí, que entre de lleno. Controle su economía, controle sus gastos, controle su alimentación. Haga cambios necesarios para que tanto lo espiritual como físico avancen, para que llegue a algún lugar. Amén. Sé que para algunos es muy difícil dejar un día sin desayunar y sin almorzar para estar aquí en la presencia de Dios. Pero un cambio como ese nos va a llevar lejos. Que usted un día tome la decisión y diga: hoy no estaré conectado, hoy no estaré para el mundo, estaré solo para Dios. Y se viene conmigo un domingo a las 7 de la mañana, un buen rato de oración en este lugar. Nos va a llevar lejos. Créalo que sí. Créalo que sí. Nos va a llevar lejos. Ninguno de estas personas de la Biblia que fueron tan grandes en Dios, ninguno de ellos
lo logró sin hacer cambios. Finalizando ese periodo de más de 3 años de los discípulos estar con Jesús, parecían estar ya en el punto, 3 años al lado del maestro, aprendiendo de él, 3 años de conocimiento puro, 3 años viendo milagros y maravillas, sabiendo cómo se predica, cómo se ora, y sin embargo no estaban listos, porque allí, justo la semana de la muerte del Señor, salieron con deschavetadas, uno negándole, uno entregándole, otros dudándole, y el resto esparcido cuando él estaba en la cruz. Y tiene que llegar Jesús luego de resucitar y sentarse nuevamente con ellos como por 40 días, a seguirlos instruyendo, a seguirlos llevando hacia cambios, para que ahí sí, cuando él se fuera, todavía no están listos, espere que el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Pero por qué? Porque todavía necesitan cambios drásticos. Y entonces la llenura del Espíritu Santo, el mensaje de Cristo por todos los 3 años y todos los cambios que realizaron, los llevó a transformar su vida y a transformar su mundo y el mundo de entonces. Pregúntese, hermano, cuestiónese, filosofe un momento, si con su vida espiritual, con el nivel que tiene en este momento, usted es una amenaza para el diablo o no lo es. El diablo podría pararse ahí en la entrada y mirar y decir: ahí hay más de uno al que le tengo miedo. ¿Podría el diablo pensar eso? Si es así, estamos en el nivel adecuado. Si no, hay que ir a un nivel más alto. Póngase de pie, por favor. Hay un grupo de 18 jóvenes de esta congregación que decidieron crecer en el tema de la predicación. Ellos quieren crecer, quieren aprender, y esa semana se empezó a estudiar con ellos la Biblia. Y me pareció muy interesante verles esforzados, llevando su Biblia, su cuaderno, sus apuntes. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el video para ver? Les puse muchas tareas. Y ellos saben que para llegar, para crecer, para lograr lo que se quiere, hay que hacer cambios. Y entonces la primera pregunta, o una de las preguntas, fue: ¿a ustedes les gusta leer libros? Y quiero ver la mano levantada de alguien que este año se hayan leído un libro diferente a la Biblia. 2 manos, 3 manos, 4 manos, 5 manos, 5 manos. Esperaba ver más manos levantadas. Que un cambio puede hacer ese: lectura, que nos ayude a crecer. Lectura de la Biblia profunda. Lectura de comentarios bíblicos. Amén, hay mucho que leer. Un ejemplo práctico para que crezcamos y que Dios nos siga ayudando en nuestro crecimiento para llegar a la estatura de un varón perfecto. Eterno Señor y Salvador, gracias, Señor Jesús, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus misericordias. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque estamos en este lugar, no un lugar muerto, no un lugar donde no haya crecimiento. Es un lugar donde se crece, Señor. Es un lugar donde aprendemos, donde hay comunión contigo y entre hermanos. Un lugar donde tu presencia desciende, donde tu palabra es predicada. Un lugar donde ocurren milagros, donde hay conversiones, donde gente se bautiza y gente es llena del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que todos estemos en ese proceso de crecimiento, de avance. Ayúdanos a que todos, oh Dios, crezcamos a la medida de la fe. Ayúdanos, Señor, a que todos nos acerquemos al bien para alejar nuestro pie del mal. Ayúdanos a todos, Señor, a conocerte mejor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.